Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la primera parte de este panel de día miércoles con Beth Gerber. ¿Cómo estás, Beth? Bien, Fernando, escuchando la publicidad del Marley Coffee, que hoy pensaba que ganas de ir a la radio porque me dan café. Y Alberto Mayol, ¿cómo estás, Alberto? Alberto, ¿cómo estás? Alberto todavía está descolgado. Allá vamos a estar contigo, Beth. Bueno, Beth, ayer, fíjate, tengo que reconocer, vi nuevamente ese documental de Maradona en Sinaloa, de Netflix, a raíz de que se murió Sabela. Sí. Y que es bien impresionante lo que ocurre en torno a estos personajes que, bueno, fallecen, y fallecen mucho antes de lo que probablemente debieran, y cómo se genera una relación, pero instantánea, en materia de comunicación pública en torno a ello. Eso es bien impresionante, y creo que Argentina ha padecido eso, y también muere Tabaré Vázquez en Uruguay, el expresidente. Y por lo tanto se genera un remesón que te permite anclarte en la memoria, digamos, en que tú recuerdes qué cosas te produjo el paso de esas personas que probablemente nunca te conocieron a ti por muchas de estas cosas. Beth. Sí, seguro. Un fin de año en ese sentido sombrío, figuras muy importantes, o sea, para quienes estemos involucrados, comprometidos políticamente, Tabaré tremendamente, es una figura tremendamente potente. De hecho, tuve el privilegio de estar en su primera asunción, una cosa histórica, en Montevideo, por supuesto, en Uruguay, pero porque era, la vuelta de un frente de izquierda al gobierno después de muchas décadas, esa configuración del Frente Amplio que todos alrededor miramos, seguimos, tratamos de preguntarnos si sería posible, ¿no?, configurar alianzas de ese tipo, una cosa muy, muy importante en términos políticos y de reflexión de cómo configurar alianzas, porque el Frente Amplio de Uruguay también reúne un espectro amplísimo de partidos y movimientos. Y bueno, de hecho, aquí no por nada hay una alianza que se llama Frente Amplio. No me cabe duda que pretende recoger algo de aquello. Y después, con respecto a Maradona y Sabela, también lo que pasa, Fernando, es que el fútbol, pasión de multitudes en todo el mundo, en nuestros países ni hablar. Y yo voy a volver sobre lo de Maradona, que es una figura que no voy a separar, como todos dicen, separemos a la persona, separemos al futbolista, y no separo nada porque no me parece saludable, porque hay junto con su genialidad futbolística, hay una condensación política fortísima Maradona, de posiciones políticas que tuvo toda la vida, de representaciones que se le atribuyen o que las asumió, porque toda la vida estuvo reivindicando sus orígenes, la justicia social. Entonces, hay tanto puesto ahí, ¿no? Tanto, y de además una dimensión mundial, la infinidad de anécdotas que surgieron de hasta los que se perdieron en el Sahara y pudieron, mencionaron a Maradona y un beduino sabía de qué se trataba, para ponerlo en el extremo, pero es imposible que no
golpee y que no se siga conversando de esto, no solamente porque hizo unos goles geniales, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo cito mucho la frase de Fontana Rosa, que dice: me importa un bledo lo que Maradona hizo con su vida, lo que me importa es lo que hizo con la mía. Claro, es precioso eso, sí. Y que eso, de alguna manera, esa frase, al margen de Maradona, al margen de Sabella, digamos, quizás debiera ser aplicable a todas las personas que de pronto te dejan y que tú no has tenido el tiempo, no has tenido el instante para poder darte cuenta todo lo que te ha influido, porque uno siempre cree que lo que te influye son, qué sé yo, el colegio te influye, tu madre, tu padre te influye, el trabajo te influye, pero hay un montón de variables que generan influencia en ti y que probablemente te das cuenta cuando ya no están o cuando de alguna manera las echas vitalmente de menos. Absolutamente, digo, en términos de construcción, yo creo que también nos devolvió algo, por ejemplo, de reconexión con identidad, con identidades, partes nuestras de la identidad. A mí, por supuesto que me sucede esto. Y además pasó en un año muy particular para el mundo entero, ¿no? Todos, es imposible, digo, me parece, o me atrevo a hablar en nombre de todos, no sé, pero casi todos diría que tenemos la sombra en el mundo, nunca tuvimos la sombra de la muerte no tan cerca y tan masivamente compartida. Este es un año inédito para todos, ¿no? Incluso, fíjate, lo conversamos estos días, más allá aún de las guerras mundiales, porque las guerras mundiales afectaron en todo caso más directamente a un hemisferio, ¿no? Por supuesto que acá en el hemisferio sur también llegaban coletazos de aquello y que no estuvo exento el hemisferio sur de las consecuencias y del impacto y de las migraciones, etcétera, producto de las guerras. Pero esto sí es, digamos, lo primero que conozco en la vida, y seguramente que muchos de nosotros conocemos en la vida, de un impacto mundial así, que nos afecta directamente a todos, ¿no? Sí. Y claro, y no hay bombardeo, no hay trinchera, por lo menos de las trincheras físicas de antes, no tiene abordaje ni estrategias específicas para invadir otro país, y sin embargo te abarca y te agarra y te sacude y te demuele sin dispararte un tiro. Totalmente, no hay fronteras. Esto sí que es la globalización, ¿no? Es un bichito. Totalmente, el bicho globalizado. Ya estamos de nuevo en fase 2. Sí, y ya está también conectado con nosotros Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos con Beth Gerber y Alberto. Bueno, han empezado a pasar cosas que estaban pendientes. Hay un acuerdo que no gusta mucho a mucha gente, pero que ya está ahí para discutirse sobre los escaños reservados para pueblos originarios. Tenemos a la región metropolitana, que es casi la mitad del país, de vuelta a fase 2. ¿Qué nos dicen? Son dos cosas distintas, pero ¿qué sienten ustedes que nos dice el... Ahí alguien se desconectó. Yo no, estoy acá. Alberto, sí. ¿Qué te dice a ti, Beth, esta situación de retorno a esta fase en la región metropolitana, y qué tanto se debe a, bueno, que probablemente estamos anticipando, y si es que eso es así, me parece una cosa lógica hacerla, estamos anticipando lo que puede ser un rebrote fuerte? Mira, primero me extrañaba en las últimas semanas que se viniera señalando que en enero iba a haber, y esto de fuentes gubernamentales, iba a haber un rebrote fuerte hacia la mitad, y uno decía, pero ¿cómo? Si se está previendo esto hacia enero, no hay medidas ahora. Por una parte, yo valoro tal
sigo en esto a los que saben, el colegio médico valora que se tome anticipadamente anticipadamente entre comillas, porque ya aumentó el número de casos, pero bueno, no se esperó un aumento explosivo. Lo que yo me sigo preguntando es, lo que me pregunté todo el año, si es que hay una evaluación de cuáles son los mayores vectores de contagio y por lo tanto se implementan medidas que tienen que ver con la efectividad, digo, de la preventiva, porque me sigue sucediendo, me alarma, me angustia, que si el mundo entero, bueno, todos hicimos, ¿no?, un poco ensayo y error, todos los países se equivocaron, porque no había la receta, pero bueno, entre tanto todos aprendimos que hay dos factores, mascarilla y distancia, que son lo más efectivo que hay y eso está probado. Yo no vi en todo el año y sigo sin ver una campaña masiva, sistemática en medios de autoridades, aprovechando, por ejemplo, los espacios de los que dispone la televisión para campañas de interés público, de uso de mascarilla, ni mucho menos de fiscalización. Y voy a espacios como las ferias libres y no hay fiscalización alguna. Entonces, desde ese punto de vista, sí me parece como un golpe psicológico fuerte, ¿no? Como porque todo el mundo, y es comprensible, se relajó, o mucha gente, muchísima, y parecía que ya había pasado todo, y se empezó a hablar de vacuna, cosa que me parece también, me parece que no fue una buena cosa hablar tan de las formas en que se habló de la vacuna, porque da sensación de ya está. Pero bueno, en ese sentido la estrategia me parece confusa, porque no veo que incentive conductas racionales. Y la otra cosa es que me parece que impacta cruelmente en las pymes por esta cuestión de que las ferias parece que se suspenden. Digo yo, tiene tanto sentido si son al aire libre, si podés tomar todas las medidas preventivas mientras los malls, ya sé que caigo en territorio común con esto, pero ayer explotaron de gente, porque todos salieron desesperadamente a comprar y es un espacio cerrado. Entonces siempre me vuelvo a preguntar sobre la racionalidad de las medidas que se tomen. Sí, yo creo que... Alberto, estás de vuelta tú. Sí, disculpa, se me cortó en la calle. La verdad es que yo tengo la impresión de que esto tiene más que ver con el hacer mascarilla que con otra cosa. O sea, mi impresión es que... y creo que también tiene que ver con que de alguna manera eso implicaría que el gobierno, los asesores, el mismo presidente, no lo sé, parece tener un poco más conciencia de lo grave que puede resultar un error no forzado de los que está tan acostumbrado a realizar el presidente y que normalmente los minimizan en sus consecuencias. Y en este caso yo creo que se tomaron en serio y con justa razón, a mi parecer, la gravedad de lo que significaba el error de aparecer en Cachagua sin la mascarilla, porque básicamente hay un elemento que es evidente, o sea, es evidente que viene un rebrote. La verdad es que si uno mira las experiencias en todo el mundo, todos los países pasaron en algún momento por un momento en que se les incendió el rancho, ¿no? O sea, en realidad no hay ninguna de las estrategias que se haya utilizado que sea perfecta, y cuando lo es tiene más que ver con las condiciones de habitabilidad de las ciudades, con obviamente la capacidad de los países para responder económicamente a la situación de los hogares, en fin, una serie de condiciones que naturalmente no todos los países pueden cumplir. Entonces, da la impresión de que en ese sentido el temor que se generó en el gobierno fue que se generara la idea de que el presidente era displicente, que no tenía algo que los sanitaristas consideran fundamental, no tenía interés en dar una conceptualización de riesgo, es decir, de decirle a la población que esto es peligroso, y eso es uno de los variables que los sanitaristas consideran más críticas, lograr transmitir la idea de que es peligroso no cumplir los protocolos, y en ese contexto la única salida que encontraron fue dar un golpe de timón, retroceder, ser precavido y jugar un juego que estaba muy lejano a mi juicio de lo que había pasado en todo este tiempo. O sea, yo lo que veo es que hay un cambio político muy sustantivo desde el punto de vista de que la vez anterior que el presidente pidió disculpas, fueron disculpas de esas disculpas muy de político que no valen mucho, que es para decir que pidió disculpas, y que fue para cuando se fue a la plaza Baquedano
Italia Dignidad a sentar y sacar una foto. Y ahora, además de pedir las disculpas que parecen bien pedidas, digamos, hace algo que tampoco había hecho nunca antes, que es estar efectivamente en una posición en la cual va por delante, en el fondo, del comité COVID y de un conjunto de actores, y siendo más radical en las medidas restrictivas. Creo que en ese sentido, y rompiendo así como vamos a decirlo así, la cultura Mañalich de acceso a la pandemia, a las medidas de pandemia. Mi impresión es que en ese sentido hay variables políticas que han sido importantes, y dentro de eso puede parecer banal, pero el asunto de la mascarilla creo que fue clave. Tú dices el de la mascarilla por la ida a la playa de Cachagua sin su mascarilla. Sí, yo creo que efectivamente eso fue un factor decisivo. Porque... ¿Y cómo crees tú que engarza eso con este retroceso, digamos? Porque en el fondo el gobierno se podía ver como un gobierno displicente respecto a la pandemia, y entonces había que controlar esa variable rápidamente. Si el gobierno si el presidente Piñera se veía displicente para la ciudadanía, y toda la semana era el comentario de que no cumplía los protocolos, había un riesgo de que si en 2 semanas más estábamos con muy altos contagios, se le podía imputar una responsabilidad de no haber tenido la comunicación eficaz de los riesgos de la pandemia. Creo que eso era un riesgo que lo midieron adecuadamente y tomaron una medida que quizás había que efectivamente aumentar los niveles restrictivos, pero cuesta imaginar que este gobierno se salte 2 pasos en una sola jugada, cuando ha tratado de evitar todo eso y cuando ha tratado además de priorizar efectivamente la recuperación económica. Y este es un momento donde el retiro del 10% mediante y un conjunto de cosas, el consumo podía empujar la economía bastante. Sí. Beth, ¿tú cómo ves ese episodio del presidente? ¿Tú lo ves también como parte de una estrategia o fue el típico condoro que después de que se descubre hay que dar explicaciones al respecto? No, me parece que se equivocó y dio las explicaciones. Se equivocó y salió sin mascarilla. Esto es. Y sí, dio las explicaciones, se disculpó. No sé si las medidas tienen que ver, no me parecería bien que las medidas tengan que ver con cómo demostrar que él no se toma las cosas a la liviana, ¿no? Porque más allá del golpe, digamos, comunicacional, es importante, no es menor en una pandemia, por supuesto, y esta es una señal fuerte. Si estaba medio mundo confundiéndose y bueno, aflojando los cuidados, y bueno, nos distraemos, y bueno, viene fin de año, y mira, ya llega la vacuna, que me pareció, por ejemplo, mal una entrevista extensa de la tele del ministro París hacia el fin de semana, se hizo mucho hincapié en la vacuna. Eso me parece contraproducente, porque da una sensación de que ya está, cuando él mismo estaba diciendo que va a haber entre enero y marzo, a lo sumo, menos de 1 millón de dosis. Hay en Chile más de 18 millones de personas, es decir, ni contar con que tenemos algún tipo de, protección, porque hay 1 millón de dosis, porque eso representa la nada misma en términos de prevención. Entonces hay que insistir con las mismas medidas que se sabe que dan resultado, y yo insisto en que en eso es muy, muy deficiente la cobertura. A mí me sigue preocupando, sin duda es una señal fuerte, hay que tomárselo en serio, volver a fase 2 es fuerte. Ahora, sigue preocupándome que no sé hasta qué punto se evalúan los contenidos de lo que implica la nueva fase 2, que es básicamente el confinamiento el fin de semana, ¿no? A veces me sigue pareciendo que se toman medidas a lo bruto, sí, en general, que tienen algunos sustentos en, esta evaluación seria de cuáles son los sectores o los factores de mayor contagio y de mayor impacto. Porque, no sé, en la semana no veo mayores cuidados y entonces preocupa, porque lo concreto es que hubo un aumento del 20% de los casos, ¿no? Sí, en la bueno, metropolitana. Disculpa, creo que la posición del gobierno al respecto es relativamente clara, en el sentido de que
la exposición a la posibilidad de contagio a partir del cumplimiento de la necesidad básica de trabajar y mover la economía, le parece evidentemente algo que es posible, pero la exposición a partir de las actividades de ocio recreativas le parece entonces que eso es más grave y por tanto hay que restringirlo. Es bastante evidente las medidas que se han tomado muchas veces de cerrar los fines de semana, de estar en toque de queda permanente en las noches. Todo eso tiene bastante sentido desde el punto de vista de cuestionar que haya riesgo a partir del ocio y cuestionarlo menos a partir del trabajo. Es conversable y discutible, pero creo que en ese sentido el gobierno ha sido contundente. Así que... Bueno, vamos a ver cómo avanza esa situación en torno a las medidas sanitarias. No puedo dejar de preguntarte, Alberto, y también a ti, Beth, por esta suerte de sismo en el Frente Amplio con la salida de primero de los diputados Natalia Castillo y Pablo Vidal, el Partido Liberal. ¿Tú conoces de cerca eso, Alberto? Sí, yo tengo la impresión de que el Frente Amplio toma decisiones en base a solamente el pragmatismo y por tanto me parecería curioso. De hecho, no veo más allá de la declaración una definición ideológica, porque la declaración se contradice con los hechos. O sea, evidentemente el Giorgio Jackson dando esa declaración en favor del PC y en contra de la concertación tiene poco asidero, porque en general las relaciones con el PC desde el Frente Amplio, si han sido sociales, es mucho, y en cambio con la concertación los niveles de vinculación han sido mucho más fuertes. Entonces lo único que entiendo de eso es que hay una estrategia política definida, que esa estrategia política estaba predefinida al punto que se fueron aquellos a quienes le podía significar un costo más alto esa vinculación. Son personas que se fueron diciendo que van a volver. O sea, es más o menos claro, digamos, que no es un camino sin retorno esa salida, por lo tanto una crisis bastante controlada. Y entonces yo lo que veo es que habían dos posibilidades: o esto era una gran crisis, ¿ya?, o esto tenía algún nivel de diseño. A mí me va dando la impresión, todavía no me parece que sea del todo evidente, pero me va dando la impresión de que había un diseño. De hecho, el día que se van del Frente Amplio, el mismo día Giorgio Jackson anuncia, sin que haya fecha de por medio que sea relevante, que se va a ir a Inglaterra cuando salga de estar de diputado, para volver posteriormente. Entonces, en ese sentido me parece que los elementos de diseño tienden a priorizarse en medio de la situación. Ya, pero ¿cuál sería el diseño? Conversamos hoy día en la mañana con Natalia Castillo y ella explicó que básicamente su posición era la de que se de alguna manera cansó de ver cómo el Frente Amplio y particularmente Revolución Democrática no buscaba las alianzas amplias que permitieran que pudiese haber un cambio en la conducción del gobierno en las próximas elecciones, digamos, y que eso ella vio que no había mucha necesidad y preferían torpedear básicamente la historia y las cosas buscando generar posiciones parlamentarias. Pero ¿dónde estaría el diseño ahí? Bueno, el diseño siempre está en el mismo lugar, yo lo digo con un poco de ironía, pero el único diseño es la fecha de cumpleaños 35 de Giorgio. Entonces, en realidad, me parece que el diseño fundamental es todo aquello que permita que en la subsiguiente elección presidencial Giorgio Jackson llegue en la mejor condición posible. Si el Frente Amplio hace una alianza con la concertación bien trabajada, hay una probabilidad muy alta de que un candidato de nuevo, porque además tendría que ser un nombre nuevo, del mundo concertacionista o del mundo del Frente Amplio, que no sea él, por ejemplo la misma Beatriz, en fin, tendrían un triunfo. Al decir lo que dijo, básicamente bajó a Beatriz de toda posibilidad de ser candidata, se fue con Jadwe. Yo supongo que él está asumiendo, creo que no es aventurado decir que él está asumiendo que
Jadwe tiene menos probabilidades de ganar, aunque vaya bien en las encuestas, que una candidatura que venga fuera del PC. En Chile eso parece ser todavía algo real. Y en ese sentido creo que prefiere ocupar un camino que no tenga tanta posibilidad de llegar a la presidencia, porque una presidencia ya donde esté el Frente Amplio adentro lo va a desgastar. Evidentemente el siguiente gobierno no va a ser fácil y creo que a él le incomoda que el Frente Amplio esté en el gobierno la próxima vez. ¿Y tú, Beth, cómo lo ves? Oh, qué complejo. No había, la verdad, boteado un horizonte tan, no digo lejano, pero bueno, como el que propone Alberto, ¿no? Respecto de candidaturas de Giorgio. Pero sí, a ver, yo lamento que esté puesto, la verdad que me parece casi una excusa ya el tema de el tema del PC como piedra de discordia. Me parece que en general la discusión en torno, o el uso en torno al PC en el debate político en Chile, tiene un resabio tan añejo, tan caduco, porque parece que entonces la ruptura en la nueva mayoría fuera porque entró el PC y porque sale el PC, y ahora porque la democracia cristiana en realidad la piedra de tope, y algo lo dice de alguna manera Giorgio, la piedra de tope era el PC. Y me parece que los conflictos, las definiciones y los debates que se debe al Frente Amplio trascienden en mucho si se acercan o no se acercan al Partido Comunista. Me parece que no pasan por ahí. Y en realidad también al interior de, miren, seguimos diciendo la concertación, ¿no? Yo escuchaba a Alberto y claro, ¿qué vas a decir? A mí también me sale la concertación, algo que se supone que no existe, pero que en definitiva nos seguimos refiriendo porque sigue siendo aquello que nuclea a un sector importante, digamos, de lo que ahora es la oposición, y que la seguimos identificando así. Y esto es medio nefasto, porque creo que siguen sin haber, en lo que sea los ex partidos o los partidos de la ex concertación en el Frente Amplio, sigue sin haber un debate y una, transparencia en cuanto a cuáles son sus principales propósitos o contenidos políticos o propósitos, de transformación política y social en Chile, y lo que priman son otras cosas. Para mí RD, un movimiento en un comienzo transformador que celebré que exista, ¿no? Tales improntas e iniciativas, tiene un pecado original, que es haberse sumado muy tempranamente al gobierno de la nueva mayoría, aceptando cargos, y esto ya distorsiona, desperfila una fuerza que se proponía profundamente transformadora, y desperfila no porque no haya que sumarse a nada y haya que estar siempre en la marginalidad, pero me parece que era muy temprano para ingresar en algo así. Y bueno, creo que eso de alguna manera estructura también un movimiento y un partido en donde se confunden un poco se confunden un poco los fines, los objetivos y los medios. Me parece que es lamentable. En todo caso, yo lamento que la oposición no vaya por supuesto, con lista única a la constituyente. Esto desde ya. Bueno, agradezco a Beth Gerber y también a Alberto Mayol. Estos temas están todos candentes todavía, así que lo podemos tocar la próxima semana también. Gracias, chao. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.